Arias. Presente. Asimbaya. Presente. Carrera. Presente. Rión. Presente, Inge. Chungandro. Correa. Presente. Castro. Espinosa. Presente. Fuertes. Presente, Inge, buenos días. Gamboa. Señorita Gamboa, ¿tiene un problema con su equipo o está en un lugar en el que tenemos que hacer silencio? ¿Cuál de las dos? Ok, si estamos en un lugar en el que tenemos que hacer silencio, por favor, utilice audífonos, ¿ok? En cualquier caso, si le hago una pregunta y tal, por favor, por el chat, no sea malita. Señor Granizo. Presente. Guachamín. Presente. Guaña. Presente. Ingla. Donado. Presente. Martínez. Presente. Moyano. Presente. Narváez. Presente, Inge. Padilla. ¿Alguien sabe algo del señor Padilla? De nuevo, si tiene algún problema o algo y alguien le conoce, que por favor dígale que me envíe un correo electrónico. Pilco. Presente, Inge. Pistala. Igual al señor Pistala, ya no viene como 2 semanas. Pues, por favor, me escribe un correo. ¿Qué está sucediendo? Rivera. Presente, buenos días. Buenos días. Sánchez. Sosa. Torres. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Tuquerres. Presente, Inge. Vilema. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Bien, entonces, hemos terminado de saber, de aprender, más bien dicho, qué es un circuito serie, qué es un circuito en paralelo, cómo los tratamos, corrientes, voltajes, cálculos de resistencias, divisores de corriente, divisores de voltaje, qué pasa cuando yo tengo una gran cantidad de, cómo tengo que hacer para medir adecuadamente una resistencia en paralelo, cómo tengo que medir la corriente, etcétera. Entonces, les voy a mandar una consulta porque es importante que nosotros sepamos un par de cosas. Sin embargo, el plan que nosotros estamos viendo las pasa muy por encima. Entonces, podríamos verlas muy por encima, pero no me parece que debería ser la mejor forma, ¿ok? Entonces, consulta. 4 cosas, ¿sí? Consulta 4 cosas. La primera, método de cálculo. Un segundo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que consultar? Primero, conversiones delta y estrella. Así se llama. Conversiones delta y estrella. ¿Ok? Es lo primero que tenemos que consultar. Al final es bastante sencillo la parte de la
la conversión delta y estrella porque es como entender, pasar de serie a paralelo un par de cosas, etcétera. ¿Ok? Entonces, primero, delta estrella. Segundo, el teorema de Thevenin. ¿Ok? El teorema de Thevenin. Tercero, el cálculo de corriente y voltaje por malla. El cálculo de corriente y voltaje por malla. Y cuarto, el teorema de Norton. Entonces, conversiones delta estrella, el teorema de Thevenin, el teorema de Norton y el cálculo de corrientes y voltajes en malla. ¿Ok? Me interesa mucho que revisen ustedes sobre todo, o sea, de las 4 cosas, las más importantes son el delta estrella y el cálculo de corrientes y voltajes por malla. ¿Ok? Más que todo, la parte teórica, porque al final, como ustedes se dan cuenta, al final la parte eléctrica y electrónica a este nivel es bastante sencilla a nivel de fórmula, ¿sí? La ley de Ohm es una multiplicación o una división, no es nada más. Pero los conceptos que nosotros tenemos que manejar con mallas, los conceptos que nosotros tenemos que manejar con los circuitos delta estrella y etcétera, son bien importantes a nivel de teoría. ¿Qué es lo que hago con eso? ¿Ok? Entonces, lo más difícil me parece que es la parte de la corriente de mallas, porque hay que hacer ecuaciones de dos, o sea, hay que hacer juegos de ecuaciones de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. No es nada complicado, pero les digo, es lo más difícil hasta ahora que hemos visto que todo es una multiplicación, una suma inversa. Ok, entonces les pido por favor que revisen eso. Es consulta, obviamente hay que entregarla. Esta consulta me la van a entregar el siguiente sábado. ¿Sí? Es decir, de este sábado, que es 11, en 8. ¿Ok? Hagan una consulta adecuada, bibliografía, todo esto es individual. En la consulta adecuada, bibliografía, cómo funciona, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es algo que nosotros tenemos que saber, pero que, como les digo, se escapa un poco del plan de estudios y es preferible que nosotros sigamos el plan de estudios y cualquier dato adicional lo vayamos revisando de otras maneras. Ok, entonces, sabemos o vamos a saber qué es un delta estrella, vamos a saber cómo hago para calcular voltajes y corrientes cuando tengo más de 2 fuentes de circuitos cerrados, que eso se llama una malla, bastante sencillo. En serio, es bastante sencillo, no se estresen. El teorema de Thevenin, que me sirve para el cálculo de fuentes de voltaje. Pero hasta ahora nos hemos estado dando cuenta de que todos los circuitos que estamos manejando son circuitos que están basados en la existencia de una fuente, de un conjunto de cargas y de definir por dónde pasa la corriente. Los circuitos en su mayoría podrían funcionar de esa manera, pero circuitos a nivel electrónico necesitan otras consideraciones. ¿Por qué? Porque los elementos que nosotros tenemos que funcionar a nivel electrónico necesitan obligatoriamente elementos pasivos que no solo sean un desgaste de potencia a nivel de yo le paso corriente, la corriente genera el voltaje genera corriente, el corriente y el voltaje generan calor y etcétera, sino que además esa energía se aproveche para algo. Entonces, vamos a comenzar a ver 2 tipos de elementos pasivos que o cuyo diseño está planteado para
almacenar energía, por más que sea por un corto tiempo. ¿Ok? La idea entonces de almacenar energía es para mejorar o para conocer justamente la idea de que cómo yo establezco cierto nivel de almacenamiento de energía que puede ser utilizada en el circuito. Entonces, lo primero, el primer elemento que nosotros vamos a ver es el elemento probablemente más conocido por nosotros, y ese elemento es el capacitor. En algunas bibliografías lo obtienen como condensador, pero nosotros nos vamos a quedar con capacitor, que es una traducción mucho más adecuada. Para hablar del capacitor, nosotros tenemos que hablar de la capacitancia. ¿Y qué es capacitancia? La capacitancia básicamente es la capacidad del almacenamiento de energía por unidad de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que yo genero o yo induzco, ¿sí? Permito que pase una cantidad de voltaje por el elemento y recordemos cómo funcionaba todo esto. Si recordemos cómo funcionaba, lo habíamos hablado con los circuitos resistivos. Yo tenía un elemento y por este elemento venía una cantidad de energía, ¿sí? Nosotros sabemos que el voltaje es energía por carga y que la intensidad de la corriente es carga sobre tiempo. Entonces aquí llegaba la cantidad de energía, esta es la cantidad de energía 1, y aquí yo tenía la cantidad de energía 2, y aquí se disipaba una cantidad de energía N, de donde sabía que la energía 1 es igual a la cantidad de energía N más la cantidad de energía 2. ¿Sí? Es decir, la energía se mantenía, simplemente que en este elemento se disipaba en forma de calor. Pero lo que estoy haciendo ahora es definir que la capacitancia, en lugar de disipar la energía, la almaceno durante un momento en el elemento. Entonces, la capacidad de almacenamiento de esa energía por un tiempo determinado es lo que se conoce como capacitancia y está definida por esta fórmula, donde es la carga sobre el voltaje, la carga en coulombs, el voltaje en voltios. Y C es la capacitancia que se mide en faradios. ¿Sí? ¿Qué es un faradio? Un faradio es la cantidad de capacitancia requerida cuando se guarda un coulomb de carga cuando pasa un voltio a través de las dos placas. ¿Cuáles dos placas? ¿Sí? Entonces, para el concepto de capacitancia está íntimamente ligado al... se me fue. Está íntimamente ligado al elemento. ¿Sí? Así como la resistencia está íntimamente ligado al elemento resistencia. El capacitor es un dispositivo que almacena energía entre dos capas paralelas, ¿sí? A través de un dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? Un dieléctrico es un material aislante de poca capacidad de transmisión de electricidad. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que entre estas dos placas va a haber un material específico que... Pongamos este ejemplo. Yo tengo energía que viene por aquí y la energía pasa y se choca contra... O sea, la energía tiene que salir por el otro lado. Pero hay una cantidad de energía que se queda almacenada en estas dos placas. Como si fuera una cárcel. ¿Sí? El dieléctrico me sirve para que esa energía que está entre las dos capas sea mucho más difícil de disipar que si no estuvieran esas dos capas, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que si no estuviera este capa de aislante? Porque el dieléctrico es un aislante, no es un material que conduce la electricidad. Entonces, en este material aislante, yo tengo justamente que la energía que está dándose por estos dos elementos se mantiene. ¿Cómo mantenemos esa energía ahí? ¿O por qué es importante mantener esa energía ahí? Porque me sirve como un descargador del voltaje en el circuito. Ahora, ustedes me están diciendo, me estarían preguntando, si yo defino que tengo que pensar en la carga, ¿cómo pienso cuántos o cuánta carga, cuántos coulombs se quedan dentro del capacitor? Eso está determinado a través de la ley de Coulomb. ¿Sí? ¿Cuál es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb implica que existe una fuerza, ¿sí? Que es la fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué es la fuerza eléctrica entre dos cargas? La fuerza eléctrica entre dos cargas, Q1, Q2, ¿sí? Es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Entonces, la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia 1, 2 al cuadrado. Entonces, la cantidad de carga que existe entre estas dos placas está definida por la ley de Coulomb. No vamos a utilizar directamente la ley de Coulomb, pero me sirve para ejemplificar una cosa muy importante. La forma en la que se almacena la energía en el capacitor es porque este elemento, esta placa y esta placa tienen cargas diferentes. Como esta placa y esta placa tienen cargas diferentes, la interacción entre estas dos a través del dieléctrico permite que la diferencia de carga se almacene en el capacitor. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo rapidito. Luego, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo justamente se establece esta carga, cómo funciona, etcétera. Pero ahorita un ejemplo rápidamente. Supongamos, me invento. Este es el símbolo del capacitor que vamos a ver en nuestros simuladores, etcétera. Supongamos que yo tengo una cantidad de energía entre estas dos placas, ¿ok? Entonces el voltaje viene en esta dirección, por lo tanto la corriente viene en esta dirección. Ok, si la corriente viene en esta dirección, yo voy a tener, supongamos que son simplemente dos placas. No estamos hablando de capacitor ni nada. Entonces, si la corriente viene en esta dirección, en esta parte, en esta placa, ¿sí? Se va a inducir una corriente que es directamente proporcional, una carga que es directamente proporcional a la intensidad de la corriente. Pero no olvidemos que estamos en un circuito cerrado y la idea que esto sea un circuito cerrado es que esto tenga una determinada conexión. Entonces, esta otra placa va a generar una carga opuesta. Como esta placa va a generar una carga y sobre esta carga estoy induciendo corriente, entre estas dos placas se va a generar una diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces, como aquí se va a generar una diferencia de potencial entre esta placa y esta placa, ¿por qué se genera la diferencia de potencial? Para que pueda seguir circulando la corriente. Es decir, es un poco como cuando yo tengo un... Ah, es complicado poner un ejemplo a nivel de capacitancia. Ya. Supongamos que lo que está sucediendo aquí es que estas dos placas, a pesar de estar separadas, son de un material tipo ferromagnético o algo así. Entonces, cuando induzco en un lado, genera energía en el otro. Para que pueda pasar, quiere decir que hay energía que está saliendo de aquí y pasando acá.
Entonces, como hay este tipo de energía, lo que yo estoy teniendo es que la energía que se induce en esta placa y la energía que se genera en esta placa generan una diferencia de potencial. Y como generan una diferencia de potencial que permite salir, también generan una diferencia de potencial que se mantiene aquí. El momento en el que hay una diferencia de potencial que se mantiene aquí, entre estas dos placas hay una energía circulando, ¿sí? Ese concepto o la cantidad de carga que se queda aquí circulando y que no sale está definida por la ley de Coulomb. ¿Ok? Es decir, yo tengo una cantidad de carga en una placa, tengo una cantidad de carga en otra placa, tengo una distancia definida, tengo la constante de Coulomb, que en este caso no nos interesa, entonces tengo que hay una fuerza que atrae, una fuerza eléctrica que atrae estas dos placas. Para evitar que esa es la fuerza eléctrica choque con esas dos placas, es que existe el dieléctrico. El dieléctrico me permite que las dos placas se mantengan paralelas, cada una con su carga, y que la carga que mantienen la diferencia de potencial, ¿sí?, que genera la carga, se mantenga entre esas dos sin que se peguen. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del capacitor un poco. Y como esa es la idea del capacitor, el momento en el que yo tengo energía entre esas dos placas, esa energía se queda almacenada hasta que se descarga. ¿Sí? Entonces, la idea justamente del capacitor es permitir el almacenamiento de una pequeña parte de una carga eléctrica que se genera fruto de la aplicación de un voltaje y que se va a descargar en el tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente, el capacitor es un pequeño almacenador de energía. Para nuestro caso, es un almacenador de voltaje, ¿sí? Va a haber una diferencia de potencial en este voltaje. Entonces, ¿cómo se carga? Cuando un capacitor está desconectado o está descargado, ambas placas del capacitor tienen electrones, energía negativa. Nosotros sabemos que para que se genere una carga, ¿sí?, yo tengo, o más bien dicho, un circuito, tiene que haber carga en el un lado y diferente de la del otro. Entonces, cuando yo tengo el capacitor descargado, básicamente en sus ambas placas hay electrones únicamente. Como en sus ambas placas hay electrones únicamente, yo no tengo ningún elemento funcional, sin ningún elemento aquí que me permita la transmisión de energía. ¿Por qué? Porque es como que el dieléctrico, si yo tengo la misma carga en ambas placas, estas deberían repelerse, ¿sí? Entonces, ese repelerse también genera energía. Entonces, el dieléctrico, como es aislante, me sirve como un generador, digamos que de protones, ¿sí? Algo así. Entonces, esto está completamente descargado porque está completamente en equilibrio. Luego, ¿qué es lo que yo hago? Le induzco una carga, ¿sí? Le induzco una energía, no una carga, una energía, a través de un generador de voltaje. Entonces, aquí nos damos cuenta que nos sirve saber cómo se mueven los electrones. ¿Por qué? En la placa B que están electrones, yo conecto, ¿sí?, los capacitores, a diferencia de las resistencias, sí tienen polaridad, es importante. Entonces, yo conecto el positivo al positivo y el negativo al negativo. ¿Y qué es lo que hace la fuente? El momento en que la fuente induce corriente, ¿sí?, hacia un lado, lo que yo estoy diciendo es: mueva los electrones hacia el otro lado. Es decir, los electrones van a tratar de llegar necesariamente a este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito que lleguen aquí, necesito que lleguen aquí, necesito que lleguen aquí. Entonces, como yo tengo aquí una gran cantidad de electrones, yo tengo que sacar esos electrones. Los electrones tienen que salir, se generan desde el polo negativo, ¿sí?, y comienzan a moverse y llegan aquí. Pero como aquí estoy completamente lleno de electrones, y para que los electrones sigan llegando al positivo, lo que está haciendo es sacando electrones de aquí.
Y como está sacando electrones de aquí, está comenzando a dejar protones. Entonces, está sacando electrones de la placa A para que puedan llegar al positivo y comienza a llenarlo de protones, ¿sí? Esto es lo que se conoce como carga. La carga del capacitor es cuando yo comienzo a extraer los electrones y a dejar protones de ahí. Entonces, una vez que está completamente cargado el capacitor, en la placa A hay protones y en la placa B hay electrones, ¿sí? Entonces, ¿sí? Aquí ocurre algo importante y algo que es uno de los límites que tienen los capacitores. El momento en el que el capacitor está completamente cargado, dejan de fluir electrones a través del circuito. ¿Por qué? Porque como aquí ya está cargado, ¿sí? ya no tengo más electrones que sacar de aquí. Y como no tengo más electrones que sacar de aquí, ya no fluye. Entonces, idealmente, tal como nos dice la diapositiva, idealmente el capacitor retiene la carga. Finalmente el capacitor retiene la carga una vez que se ha desconectado la fuente de voltaje. Idealmente. En la vida real, los capacitores tienen una tasa de descarga. ¿Por qué? Porque los elementos no son perfectos. Y como los elementos no son perfectos, van perdiendo protones y van ganando electrones. Entonces lo que hace es que el capacitor se vaya descargando poco a poco. También los capacitores se descargan cuando tienen una vía rápida de descarga. ¿Cuál es la vía rápida de descarga? Nosotros, por ejemplo. Por eso se recomienda siempre antes de manipular los electrones, descargarlos. Uno nunca sabe qué cantidad de carga puedan tener y es como les había dicho, una carga de corriente continua que puede ser peligrosa para la salud. Entonces, ¿por qué? Porque los electrones, se queda energía aquí. ¿Ok? Entonces, lo que hago con la carga del electrón es básicamente, rápidamente, le pongo voltaje, el voltaje se almacena ahí hasta un punto límite, en ese punto límite deja de cargarse y cuando deja de cargarse deja de moverse los electrones y luego desconecto e idealmente yo la energía que la he almacenado en el capacitor se mantiene. En la realidad se descarga poco a poco. ¿Por qué se inflan los capacitores a veces? Ya, los capacitores se inflan porque primero, se ha averiado el dieléctrico y como se ha averiado el dieléctrico, fruto obviamente de una sobrecarga, el capacitor no está funcionando adecuadamente. Entonces, cuando se inflan los capacitores es cuando yo tengo que se ha sobrecargado el capacitor, es decir, le he dado más energía de la que puede almacenar y se ha averiado. ¿Ok? ¿Sí quedó un poquito claro? ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí. Inge, ¿y cómo podemos saber cuánto puede aguantar un capacitor? ¿Cuánta energía puede aguantar o almacenar? Hay una fórmula que ya la vamos a ver. ¿Sí? Está definido por fórmulas. Listo, entonces. Hay un límite, pero teóricamente, ¿cuál es el límite en el cual yo puedo decir ya está cargado el capacitor, ya no va a haber movimiento de electrones? Cuando, tal como está en este gráfico, cuando la carga del capacitor es igual al voltaje de la fuente. ¿Sí? Entonces, en ese momento el capacitor está completamente cargado y dejan de fluir electrones por el circuito. ¿Ok? Entonces, asimismo, como nosotros habíamos visto que el funcionamiento de la carga de electrones, también tenemos que darnos cuenta justamente de cómo se mueven
las líneas de fuerza. Recordemos que habíamos hablado de las líneas de fuerza cuando hablábamos de los circuitos. Entonces, la idea justamente es que el capacitor guarde energía. Las líneas de fuerza, el capacitor guarda energía W en la forma de un campo eléctrico. ¿Sí? En la forma de un campo eléctrico. Y obviamente el campo eléctrico está representado por sus líneas de fuerza. Entonces, cuando yo tengo el positivo cargado con protones y el negativo cargado con electrones, y la variación de estos dos elementos me genera la energía que está almacenada en el capacitor, la energía que está almacenada en el capacitor se representa con esas líneas de fuerza, ¿ok? Y esas líneas de fuerza lo que hacen es justamente definir hacia dónde se va a mover la energía en el momento en el que comience a disiparse, ¿sí? No es que la energía va a salir por ambos lados, sino que dependiendo del campo de energía, es decir, del campo eléctrico que haya almacenado el capacitor, es cómo va a comenzar a descargarse. Y en este caso podemos decir que si yo cierro el circuito, voy a tener que va a salir de esta manera la energía. ¿Por qué? Por las líneas de fuerza del capacitor. ¿Sí? Entonces, estas líneas de fuerza se concentran necesariamente en el dieléctrico. ¿Sí? Entonces, la idea justamente es que mientras más grandes son las fuerzas entre las cargas, es decir, mientras mayor capacidad de almacenamiento de protones y electrones yo tenga en mi capacitor, más energía se almacena. Es decir, a mayor capacitancia, mayor almacenamiento. A mayor capacitancia, mayor almacenamiento, ¿sí? Pero yo también puedo definir la energía que se está almacenando. ¿Y cuál es la energía que se está almacenando? No olvidemos que la W se define en joules. W de energía, ¿sí? Yo no puse las nomenclaturas. Hemos estado llamándole W a la energía desde hace 250 años. Ya no confundir energía con vatios, por eso solo eso. Entonces, ¿sí? La cantidad de carga o la cantidad de energía en este caso está directamente relacionada con el voltaje y con la capacitancia, ¿sí? No olvidemos, la carga eléctrica se mide en Qs, que son de coulombs, y la capacitancia se mide en faradios, pero se representa con la C. Entonces, la energía está definida por el voltaje al cuadrado, ¿sí? Y que es un medio de la capacitancia adicional. Entonces, la cantidad de energía depende del cuadrado del voltaje y está definida un poco por la ley de Ohm, la ley de Coulomb que les había hablado, ¿sí? Ahora, hasta aquí todo sigue funcionando a nivel eléctrico. Tengo dos placas, las placas están cargadas, yo genero campo eléctrico, hay unas líneas de fuerza, este campo eléctrico va a funcionar como una fuente chiquitita, entonces se va a descargar, va a salir la energía por un lado y va a pasar la energía por donde sea más fácil, etcétera, 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 etcétera. Pero hay un elemento del que no estoy hablando, un elemento del que estoy hablando mucho sin hablar de él, que es el elemento dieléctrico, ¿sí? El elemento dieléctrico, ya les he hablado a ustedes que es un elemento no conductivo, ¿sí? Es un elemento que en condiciones normales no transmite la electricidad, ¿sí? Pero que está ahí por una razón, que es ayudar a contener el campo. Como el dieléctrico no conduce la electricidad, las líneas de fuerza
impiden, o más bien dicho, muestran cómo se mueven las líneas de fuerza, es decir, muestran cómo se va transmitiendo la energía de placa a placa y nos permiten mantener la carga positiva en el lado positivo y la carga negativa en el lado negativo. Es decir, básicamente el dieléctrico sirve para que las placas no se peguen. Tan sencillo como eso. Pero obviamente este dieléctrico, como todo tipo de material, ofrece una resistencia, ¿sí? Esta resistencia, ¿sí? O más bien la resistencia dieléctrica, determina el voltaje de ruptura. Básicamente el voltaje de ruptura o el voltaje de trabajo es el voltaje máximo que puede almacenar. ¿Sí? Todo capacitor tiene un límite definido entre sus placas. Entonces, yo puedo poner un capacitor de 5 voltios y ponerle 12 voltios en la fuente. De poder puedo. ¿Qué va a pasar? Voy a superar el voltaje de ruptura, el capacitor puede dañarse permanentemente y ahí es cuando, como nos dice el señor Carrión, se infla, explota, ¿sí? Se rompe. Aunque ustedes no lo crean, es bien bonito ver explotar capacitores. Por favor, todos utilicen gafas de seguridad si es que algún rato quieren hacerlo y nunca superen los 12 voltios el momento de hacer este experimento. Porque claro, si le ponen 110 a un capacitor de 5, ya no es divertido, ¿sí? Entonces, todo experimento de destrozar cosas siempre en los límites seguros. Si es uno de 5, ponerle máximo 12. Y se hace, ya. Entonces, la idea justamente es de la resistencia dieléctrica, es que me permite a mí determinar cuál es mi voltaje de ruptura. ¿Ok? Y la resistencia dieléctrica se mide en voltaje sobre mil circular. ¿Se acuerdan qué era el mil circular? Un mil circular, ¿sí? 1000 es 0,001 pulgadas. ¿Sí? Cuando hablábamos de AWG para los cables, nosotros habíamos definido justamente que era un 1000. Entonces, la resistencia dieléctrica se mide en voltajes sobre 1000. El aire tiene una resistencia de 80, el aceite tiene una de 375, la cerámica de 1000, el papel parafinado, ¿sí? Todos sabemos qué es la parafina. ¿Alguien no sabe qué es parafina? Ya. Parafina, hablando mal y pronto, es la cera de las velas. ¿Ok? Papel parafinado, entonces es papel encerado, obviamente la parafina es una cera específica, bla, 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 bla. Teflón 1500, mica 1500 y vidrio 2000. La resistencia dieléctrica del vidrio es muy, muy buena. Nosotros utilizamos habitualmente cerámica y papel parafinado. El teflón es un poco costoso en realidad para ser utilizado. ¿Sí? Entonces, con estos valores, yo puedo determinar la resistencia dieléctrica y la capacidad del voltaje nominal. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que la separación entre capas es de 1000, ¿sí? Es decir, 0,001 pulgadas. ¿Ok? Y que el dieléctrico es cerámica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la cerámica me dice que por cada 1000 puede soportar 1000 voltios, ¿no es cierto? Porque esto es voltios sobre 1000. Entonces, en un 1000, ¿cuántos va a haber? 1000 voltios. Si la separación de un capacitor es de un 1000, quiere decir que ese capacitor con un dieléctrico de cerámica puede soportar hasta 1000 voltios de voltaje nominal. ¿Sí? Entonces ustedes ahorita se están preguntando, ya, ok, pero ¿cómo es que se daña? ¿Cómo es que explota?
Recordemos el concepto de resistencia que nosotros habíamos visto en las primeras clases. ¿Qué les había dicho? La resistencia es lo que nosotros tenemos cuando se produce justamente la resistencia al paso de la corriente. Y que cada uno de los elementos tiene su propia resistividad. Hablamos un poquito de la resistividad, hablamos un poquito de cuando hablamos de la conductancia, se infiere que hay un coeficiente de conectividad que es inversamente proporcional al coeficiente de resistencia, de resistividad, etc. ¿Sí? No vamos a entrar mucho ahí. Pero que los aislantes también pueden conducir electricidad, siempre y cuando se les ponga la energía suficiente para que sus electrones se muevan. ¿Cuál es la idea de los aislantes? Es que los aislantes, como todo material, tienen un punto de fractura. Este punto de fractura muchas veces es muy inferior a la cantidad, al punto de energía en el cual los electrones se mueven. Entonces, por eso el plástico es un gran aislante, porque la cantidad de energía que yo necesito para ponerle a transmitir energía al plástico es muy superior al límite de energía sobre el cual el plástico pierde su forma, se fractura. Entonces, si yo digo que con la cerámica yo puedo tener hasta 1000 voltios por 1000 y mi capacitor es de 1000, lo cual quiere decir que puede soportar hasta 1000 voltios de ese capacitor, ¿qué pasa si yo le pongo 1100 voltios? La idea de la resistencia dieléctrica es que esos 1000 voltios son el límite de energía antes de que el material se fracture. Es decir, la cerámica yo puedo ponerle energía, la idea es que yo puedo ponerle energía y que en algún momento sus electrones se van a mover y va a pasar electricidad. Pero está definido que el límite de fractura de la cerámica es 1000 voltios por 1000. Si yo le pongo 1100 voltios en un 1000, ¿qué es lo que estoy haciendo? El material va a fracturarse mucho antes de transmitir electricidad. Y entonces la pregunta que ahorita ustedes se tienen que estar haciendo es, sí, eso ya sabemos. Entonces, si el material no alcanza a conducir la electricidad porque se fractura primero, ¿cómo es que se daña el capacitor? ¿Sí? Porque el material no alcanza a transmitir electricidad si yo le pongo 1100 voltios. Lo que pasa es que se rompe la cerámica. Entonces, como se rompe la cerámica, se fractura el material y tampoco hay paso de electricidad. En los aislantes habituales es así. En los capacitores no. ¿Por qué? Porque recordemos que hay placas. Y como hay placas, si el dieléctrico se fractura, se rompe, se derrite o lo que ocurra, pierde su capacidad aislante. Y el momento en el que pierde su capacidad aislante, estas dos placas, por fruto de la fuerza eléctrica, se unen. Y se daña el capacitor. Esa es la razón por la cual existe el voltaje nominal, o el límite sobre el cual yo tengo el límite de cuánto voltaje le puedo poner. Porque sí, es aislante. Y sí, ese aislante no importa cuánto energía le ponga, no va a transmitir electricidad, pero el material tiene un límite físico de fractura. Si yo paso ese límite físico de fractura, se rompe, pierde sus facultades aislantes y como es lo que estoy teniendo es un campo eléctrico entre dos placas, el momento en el que no hay el aislante, se unen. Y no hay almacenamiento de campo eléctrico y se vuelve un cable. ¿Ok? Ese es ese es el concepto que yo tengo con el coeficiente de la resistencia dieléctrica y en lo que se conoce como el límite del voltaje nominal. Entonces, supongamos, señor Moyano, supongamos que yo tengo un capacitor de 3000, ¿ok? Y el dieléctrico de ese capacitor de 3000 es mica. ¿Cuál es el voltaje máximo que puede soportar ese capacitor? 4500 voltios. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué inferimos? Que la distancia influye también
en la capacidad de almacenamiento. Entonces, en la capacidad de almacenamiento influye el dieléctrico e influye la distancia, ¿sí? Pero obviamente estamos hablando de elementos en los cuales yo estoy poniendo energía eléctrica en forma de voltaje. Ya vimos a través de nuestras simulaciones que si yo pongo energía eléctrica en forma de voltaje, estoy induciendo una corriente. Y si tengo corriente y si tengo voltaje sobre un elemento, estoy teniendo vatios. Y los vatios, que son potencia, en elementos inactivos, generan calor. ¿Sí? El coeficiente de temperatura de los capacitores se mide en partes por millón por grado Celsius, ¿sí? Esto está definido por tablas, no vamos a entrar mucho en esto, esto es mucho más para concepto, ¿sí? La idea es que si yo tengo un coeficiente de temperatura positivo, es decir, más partes por millón por grado Celsius, significa que la capacitancia se incrementa con un aumento de temperatura, y un coeficiente negativo significa que la carga disminuye con un aumento de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, básicamente, yo puedo decir, o básicamente la teoría es esta, yo tengo un capacitor de un microfaradio, ¿sí? No voy, y ustedes no van a ver nunca en su vida, un capacitor de un faradio. Los capacitores más grandes que van a ver se van a medir en milifaradios, en general. Podemos hacer ese cálculo más adelante, pero para que un capacitor pueda almacenar un faradio, tiene que ser del tamaño del planeta. ¿Sí? La cantidad de energía que es un faradio es muchísima energía. Nunca vamos a ver capacitores tan grandes. De lo máximo que se ven en centrales de energía o en centrales nucleares, es decir, sistemas que utilizan electrónica de potencia más que electrónica de precisión, milifaradios, máximo. Y eso 1 milifaradio, 2 milifaradios, ¿sí? Entonces, siempre nosotros vamos a ver microfaradios, picofaradios, hay femtofaradios, ¿sí? Que como ustedes ya saben son 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12, que son los elementos que nosotros utilizaremos habitualmente. Entonces, la energía se mide en partes por millón, o el coeficiente de temperatura positivo o negativo se mide en partes por millón por grado Celsius. Por ejemplo, un capacitor de un picofaradio tiene menos 150 partes por millón por grado centígrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo subo un grado, ¿sí?, de la temperatura que sea, yo subo un grado, ¿sí?, la capacitancia disminuye en 150 picofaradios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un microfaradio. Un microfaradio es 10 a la menos 6. Picofaradio es 10 a la menos 12. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo subo un grado de temperatura, a este valor que yo tengo aquí le resto 150 partes por millón. ¿Sí? Es un poco como que tengo 150 menos 0.000 150. 150 partes por millón menos menos este 1, ¿sí?, por cada grado de temperatura. Cada capacitor tiene su propio coeficiente de temperatura positivo o negativo. Hay capacitores que, por ejemplo, si esto fuera positivo, el capacitor aumentaría su capacitancia en 150 picofaradios por cada grado de temperatura que sube.
Si es negativo, baja 150 picofaradios por cada grado de temperatura que sube, ¿sí? Esos son coeficientes que están dados por el material y por el fabricante. Por eso es que yo no les puedo mostrar una tablita de este capacitor se hace esto, este capacitor se hace esta otra cosa, porque ya depende del fabricante, depende del material y depende de su fabricación. Por esa razón también nosotros solo nos quedamos en la teoría del coeficiente de temperatura, porque como lo vamos a simular en este sistema únicamente, en esta clase solo vamos a simularlo, no van a ir a hacer el gasto en T compartes. No van a hacer ustedes ese cálculo, ¿sí? Pero a mí me conviene mucho que lo sepan, porque los circuitos de memoria dependen mucho de los capacitores. Entonces, como les había dicho, yo dependo no solo del dieléctrico, dependo no solo de la carga eléctrica, sino también dependo de la distancia entre placas y dependo de la alineación entre placas, ¿sí? Entonces, dieléctrico, carga, temperatura, distancia entre placas, alineación de placas. 5 características que me definen la capacitancia como tal. Entonces, si las placas están alineadas, ¿qué quiere decir que las placas estén alineadas? Quiere decir que el área de placas es completa. Más o menos viene a significar que toda el área de una placa se refleja en toda el área de la otra placa. Si yo tengo 2 capacitores de esta manera, ¿sí? uno junto al otro, tengo más capacitancia que si tengo capacitores descuadrados. ¿Por qué? Porque el área de incidencia del campo eléctrico es menor, ¿sí? Lo cual es bastante obvio, ¿sí? En esta placa toda esta área me sirve para contener el campo eléctrico, por lo tanto hay más campo eléctrico para contener. Aquí yo solo tengo esta área más pequeña. Por lo tanto, como tengo menor área, tengo menor capacidad de campo eléctrico. Otra. Las placas más cercanas la una de la otra siempre van a tener mayor capacitancia, mientras que las placas más alejadas siempre van a tener menor capacitancia, ¿sí? Y ustedes me dicen, pero acabamos de ver que justamente si yo tengo más, más dieléctrico en entre el elemento, ¿sí? Entre las dos placas, más voltaje nominal va a tener. Sí, más voltaje nominal va a tener. Pero cuando yo tengo una apertura de placas más grande, que podría implicar más dieléctrico, también tengo que las placas más separadas influyen menos campo eléctrico la una a la otra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo influye? Entonces, si hay más distancia, sí, hay más dieléctrico. ¿Qué pasa si hay más dieléctrico? Más dieléctrico, más voltaje nominal. ¿Qué quiere decir? Que se amplía la capacidad de fractura del material, necesita más energía para romperse, pero como hay más distancia aquí, por más que yo pueda tener la facilidad de ponerle más energía, la distancia que está determinada acá hace que la fuerza eléctrica entre este y este, sea menor. No olvidemos, la fuerza eléctrica es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Sí? Entonces, una mayor separación de placas produce una capacitancia más pequeña. Y el voltaje de ruptura es directamente proporcional a la separación de las cargas, como vimos cuando hablamos de las resistencias. ¿Sí? Mientras más separados, menor capacitancia, mayor voltaje de ruptura. ¿Sí quedó claro todos estos conceptos que parecen incluso opuestos? ¿Sí? Nosotros tenemos que determinar qué era la capacitancia. La capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje.
La capacitancia es mayor cuando yo tengo más unidas a las placas. El voltaje de ruptura es mayor cuando yo tengo más separadas a las placas. ¿Por qué? Porque entra más material dieléctrico. Pero si entra más material dieléctrico, las placas están más separadas o son más grandes, por lo tanto el campo eléctrico es menor o el campo eléctrico que se genera entre las placas es menor. Y por esa razón es que la capacitancia es menor. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, tener un voltaje de ruptura alto no implica tener una alta capacitancia. Ese es el secreto, o más bien dicho, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Sí? Tener un mayor voltaje de ruptura implica casi siempre menor capacitancia. Por el hecho obvio de que mayor voltaje de ruptura, más dieléctrico, más separación de placas. ¿Sí? Más dieléctrico, más separación de placas. Mayor capacitancia implica entonces menor voltaje de ruptura, porque hay menos dieléctrico, menos distancia entre las placas. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, hasta aquí todos estos conceptos que están claros. ¿A qué era igual la carga el voltaje de ruptura? Dijo que era directamente proporcional a algo, pero no lo escuché muy bien. El voltaje de ruptura es directamente proporcional a la cantidad del material dieléctrico. No olvidemos, la idea del material dieléctrico es que puede soportar un voltaje por cada 1000. Por eso habíamos hecho el asunto el ejercicio que hicimos con la mica. Si tengo un 1000, que es 0.001 pulgadas, y lo habíamos hecho con mica, quiere decir que ese capacitor puede soportar hasta 1500 voltios por cada 1000, es decir, su voltaje de ruptura es de 1500. Si yo tengo que ese mismo capacitor de mica tiene, en lugar de 1000, tiene 3000, puede soportar 4500 voltios. Pero para tener 3000 quiere decir que la distancia entre las placas ya no es de 0.001 pulgadas, sino de 0.003 pulgadas. Y como hay más separación, hay más material dieléctrico, hay más voltaje de ruptura, pero hay más separación, hay menos capacitancia, menos cantidad de energía que puede ser almacenada. Porque es obvio, si hay más distancia entre el campo eléctrico, la influencia entre las placas, los campos eléctricos, disminuye la influencia del uno sobre el otro. Es importante que déjenme ver cuánto vale la constante de Coulomb. No es parte de nuestra teoría, pero ya. Entonces, la constante de Coulomb K es igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿sí? Recuerden, es una fuerza, por lo tanto es newtons. Entonces, vamos a definir rápidamente un ejemplo sencillo. Entonces, si yo tengo que la carga de una placa, la carga en coulombs de una placa, ¿sí? Que la carga de la placa 1 es igual a, no sé, me voy a inventar, 3 coulombs. La carga 2 es igual a 5 coulombs. Y que la distancia que los separe es 1000. ¿Cuánto es la fuerza eléctrica? ¿Quién me ayuda haciendo ese cálculo? ¿Sí? Por favor, señor Tuquerres. Ya, güey.
No se olvide la fórmula. La fórmula es K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, la distancia en este caso tenemos que pasarla a metros. 1.000 es 0.001 pulgadas. Eso hay que pasarlo a metros. Vamos haciéndolo para que no todo sacar el mismo valor. Entonces, 0.001 pulgadas por 2.54 centímetros por cada pulgada por pulgadas en inglés, en español o inches en inglés, ¿ok? Por 1 metro, que son 100 centímetros. Esto es igual a... ¿Cuánto sale eso? Va a salir un número bien pequeñito. Mm, 2.54 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5 metros, ¿no es cierto? Ya. Eso al cuadrado. $6.45 por 10 a la menos 10. Por 10 a la menos 10, correcto. Ahora, vamos a hacer 9 por 10 a la 9 por 3 por 5 y dividido para este numerito. ¿Cuánto me da? Me salió 2.09 por 10 elevado a la 20. 2.09 por 10 elevado a la 20 newtons. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo con ese cálculo? Señor Carrera. Inge, una pregunta. Ujú. ¿Cuál es el valor de la constante? Perdón. 9 por 10 a la 9. Ya, muy amable. ¿Sí? Obviamente una carga de 3 coulombs es un montón, ¿sí? Como digo, es solo un ejemplo. Sí, Inge, está correcto. Excelente. Entonces, ahora hagamos exactamente el mismo cálculo, pero para 3.000. En lugar de que la distancia sea de 1.000, ahora hagamos que sea de 3. Que sería 0.00, con las mismas cargas y todo. 0.003 a metros, que es por 2.54, y todo esto dividido para 100, y luego todo eso al cuadrado. ¿Cuánto sale? 232 por 10 a la 19. 2.32 por 10 a la 19 newtons. Estamos de acuerdo entonces que la fuerza es menor cuando yo tengo más distancia, ¿no es cierto? Por la ley de Coulomb. Ok.
Este es el concepto que a mí me permite determinar por qué la distancia influye en el campo eléctrico, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, la ley de Coulomb es una ley análoga a la ley de la gravitación universal de Isaac Newton, que no vamos a entrar en mecánica cuántica ni nada de eso, nos vamos a quedar en las leyes de la física para personas normales, que es las leyes de Newton. ¿Y qué es lo que dice? Que yo tengo, que si dos cuerpos están muy unidos, su interacción gravitacional es mayor si dos cuerpos están separados. Su interacción gravitacional es menor. ¿Qué quiere decir? Que el campo gravitacional se disipa, por ponerlo de alguna manera. En el campo eléctrico funciona exactamente igual. Si yo tengo una distancia entre dos cargas, la fuerza que existe entre esas dos cargas, es decir, la cantidad de energía que existe entre esas dos cargas, va a ser mucho mayor que si están más separadas, incluso si las dos cargas son del mismo valor. Como la fuerza disminuye, porque la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, el momento en el que yo estoy haciendo con esta distancia una carga de energía para el capacitor, la fuerza que hay entre estos dos me implica que estas dos cargas están más separadas. Como estas dos cargas están más separadas, es más difícil que pueda pasar energía a través del dieléctrico. Por lo tanto, aunque el dieléctrico me permita ponerle más energía al capacitor antes de que se quiebre, la energía que en efecto puedo almacenar es menor, porque como hay más distancia, es más difícil que interaccionen las cargas, ¿sí? Por eso es que a pesar de que a más distancia, mayor voltaje de ruptura, es también menor capacitancia, porque yo tengo más dificultad para que las cargas que están entre las dos placas interactúen. Y esa es la misma razón por la que cuando yo no tengo toda el área de las placas interactuando con ellas, también se reduce la capacitancia, porque el área de efecto del dieléctrico disminuye y también el área sobre la cual las cargas eléctricas pueden interactuar. Entonces, para que un capacitor funcione lo mejor posible, tenga la mayor capacitancia, tiene que estar sus placas en contacto, el área de la una con la otra, paralelas en todo momento, es decir, no puede haber un espacio de desfase, y que la distancia sea menor para que las cargas de cada uno de los lados interactúen más con mejor capacidad. Eso hace que si yo que disminuya el voltaje de ruptura, sí. No todo puede ser perfecto. Entonces, ¿están claras las características del capacitor? ¿Por qué puede almacenar energía? ¿Cuál es el concepto del dieléctrico? ¿Cuál es por qué me funciona o cuál es la función de la ley de Coulomb que yo tengo en cuando creo el capacitor, etcétera? ¿Estamos claros con eso? Ok, entonces, finalmente, hemos hablado del voltaje de ruptura dado por el dieléctrico, cargas, las placas, distancias, pero aparte de la resistencia dieléctrica, los dieléctricos también hacen algo muy importante. Como los dieléctricos impiden el paso de las cargas de un lado a otro, lo que estoy haciendo es que aumento la capacidad de la carga de transmitirse, ¿sí? Es decir, aumento la capacitancia gracias al dieléctrico. El dieléctrico también me determina, cuánta energía puedo almacenar, en este caso, a través de lo que se conoce como la constante dieléctrica. La constante dieléctrica que está determinada por, bueno, la constante dieléctrica es al final un número sin unidad, porque es un parámetro, ¿sí? Pero depende de la comparación entre el valor absoluto de la permitividad eléctrica del material en relación con la permitividad eléctrica del aire.
La permitividad eléctrica del aire es 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro. ¿Sí? La constante dieléctrica del aire típica es 1. ¿Sí? A partir de ahí se definen el resto de valores que yo tengo para todos los materiales. ¿Sí? Entonces, ¿de qué material habitualmente yo hago los capacitores? De cerámica. ¿Por qué? Porque el valor típico es 1200 veces más permisivo que el aire. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Si yo me doy cuenta que la capacidad está directamente relacionada con el área de las placas, ¿sí? El área A de las placas, con la constante dieléctrica ER, e inversamente relacionada con la separación de las placas por la ley de Coulomb que acabamos de calcular, yo puedo decir que la capacitancia en función de todos estos materiales, y aquí es donde íbamos justamente a su pregunta, señor Maldonado, es, y se me acabó voy a borrar el ejercicio de las cargas eléctricas para que, porque nos quedó bastante claro. Sí nos quedó bastante claro, ¿no es cierto? No quiero salirme de la diapositiva para ir al pizarrón en este caso porque no quiero perder de vista todos los elementos. ¿Sí? Entonces, solo voy a dejar la constante de Coulomb para que quede para su estudio. Entonces, tengo que dependo del área de las placas, como tal. Tengo que dependo de la distancia, como tal. Tengo que dependo del valor de típico. Y sé que a mayor distancia, menor capacitancia. Por lo tanto, yo sé que la capacitancia la distancia es inversamente proporcional a la capacitancia. Ya lo hemos determinado por la ley de Coulomb. Pero es directamente proporcional al área por el valor típico, el valor epsilon típico del material, ¿sí? Y adicionalmente por la multiplicación del valor de coeficiente es 0. Y ustedes me dicen, ¿por qué la multiplicación del valor coeficiente es 0? ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? El valor típico es, como está aquí, la relación entre el valor absoluto de permisividad en relación con el valor de la constante es 0, ¿sí? En el vacío, ¿sí? Es 0 es en el vacío, el espacio sideral, ¿ok? Entonces, para yo determinar la capacitancia de manera adecuada, yo tengo que conocer cuál es el valor de permisividad absoluto. Por eso es que, para conocer ello, tengo que pasar a multiplicar el valor del material por el valor en el vacío. Así sé cuánto en realidad está produciendo mi material a nivel de permisividad. ¿Por qué? Porque todos los capacitores están sellados al vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque al vacío transmito mejor la electricidad. La misma razón por la que se transmiten mejor las ondas electromagnéticas y la luz. Funciones de onda a nivel cuántico. Aceptémoslo como es algo que está en los libros. No pienso demostrarlo aquí. No se olviden lo que dijo Richard Feynman. Si creen que están entendiendo la mecánica cuántica, es que no están entendiendo nada, ¿ok? Entonces, determinemos la capacidad de un capacitor. Supongamos que tengo un capacitor tengo un capacitor cerámico, ¿ok? Un capacitor cerámico de placas paralelas, obviamente, cuya área de placa es 0,01
metros cuadrados, todo esto tiene que estar en metros, y cuya distancia es igual a 2000. ¿Cuál es la capacidad o la capacitancia de ese elemento? Señor Espinosa. ¿Puedes repetirme los valores, Inge, por favor? Vamos a calcular la capacitancia de un capacitor cerámico. Valor típico de 1200. Que tiene un área de placas de 0.01 metros cuadrados. Y que tiene una distancia entre placas de 2000. ¿Cuál será el valor de esa capacitancia en faradios? No sé cómo. ¿Cuánto? No sé. No sabría. Pero aplique la fórmula. Todos los datos están en la diapositiva. ¿Cuánto es, señor Espinosa? 531 por 10 a la menos 13. 5.31 por 10 a la menos ¿cuánto? Menos 13. 13. Ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? ¿Sí? Convirtió estos 2000 a metros con el cálculo que hicimos anteriormente. Estos 2000 son 0.001 pulgadas, de esto 2.54 centímetros es una pulgada, un metro es 100 centímetros. Entonces, esa es la distancia. El área de las placas, el área incidente de las placas es 0.01 metros cuadrados. El valor de ER de la cerámica es 1200 y el valor del coeficiente en el vacío es 8.85 por 10 a la menos 12. Si multiplicamos todo eso, nos va a dar el valor que nos dijo su compañero. Perdón, ¿Sí? no le transformé, me había olvidado. Sale 2.09 por 10 a la menos 8. Había Bueno. transformado la distancia. 2.09 por 10 a la menos 8 Sí. faradios. O multiplique eso por menos 8. Multiplique eso por 100 millones, por favor. Sale 2.09, 05 y 2.09, 05, 0.5. 51, 18.1. Ya, 0.5. Ya. No sé si les dije a ustedes o les dije a sus compañeros del otro curso, pero necesitamos un valor que nos permita tener una amplia cantidad de precisión. Entonces, como necesitamos un valor que necesitamos una amplia cantidad de precisión, vamos a utilizar para todos nuestros cálculos 4 decimales. Siempre 4 decimales. ¿Con qué condición? Dígame, por favor, de este número 2 decimales más. 05, 51. 0905 51. 51. Ok, listo. 51. Ok, entonces aquí tengo 6 dígitos. Nosotros solo vamos a tomar 4. Pero ¿con qué consideración? Si el quinto decimal es 5 o más, nosotros aumentamos el cuarto al inmediato superior. Por lo tanto, el resultado sería 2,0906. Es por 100 millones, milimicro, nanofaradios. ¿Sí?
Si si yo tengo 4 decimales, si el quinto es 5 o más, le subo al inmediato superior al cuarto. Esto se llama un valor de precisión, ¿sí? Y solo pasa en magnitudes eléctricas, ¿ok? En magnitudes calificativas, 13,9 sigue siendo 13,9, ¿ok? Entonces, siempre 4 decimales. Este ejercicio que les acabo de proponer, como ustedes se acaban de dar cuenta, me permite determinar cuál es la capacitancia real de un elemento. Entonces, ahora sé calcular el voltaje de ruptura en función del material. Sé calcular la capacidad total en función del material, ¿sí? Sé todo lo lo que hay que saber, más o menos, obviamente siempre sin utilizar todos los componentes eléctricos, la derivada de la corriente en función del tiempo, tal, para determinar el valor. Esa parte a nosotros no nos interesa. Conozco completamente al capacitor. La pregunta es, ¿qué hago con él? Y el capacitor, al igual que el resistor, puede ser conectado en serie o en paralelo, ¿sí? Con la consideración de que la corriente y el voltaje se comportan exactamente igual. Capacitores en serie, tal como los vemos aquí. Si yo tengo algo conectado en serie, nosotros ya sabemos que la corriente que circula por todos esos elementos es la misma. Por lo tanto, yo necesito determinar, yo ya sé que la corriente que está circulando por todo esto, pero yo sé que la corriente es carga sobre el tiempo. ¿Ok? Sé que la capacitancia es carga sobre voltaje. ¿Sí? No olvidemos eso. Capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Ahora, capacitores en serie. Yo tengo aquí un voltaje, tengo otro voltaje y tengo otro voltaje porque, como les decía, los conceptos de los divisores de corriente y los divisores de voltaje se mantienen. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo que justamente, si tengo varios capacitores en serie, es como si tuviera varias resistencias en serie a nivel de la medición del voltaje. El voltaje se va a dividir en cada uno de los elementos y que la suma de los voltajes de todos esos elementos por la primera ley de Kirchhoff va a ser el voltaje de la fuente. Entonces, yo sé que la carga total, primero, ¿qué sé? Que el voltaje, que la intensidad es igual en todos los circuitos. Que sé que la intensidad es carga sobre tiempo, ¿sí? Sé que el voltaje es igual a carga sobre capacitancia. Sé también que la capacitancia es igual a la intensidad por el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, sé que el voltaje total es igual a la capacitancia total, que eso ya lo sabemos, sobre la carga total. Y como la corriente es la misma, yo puedo determinar que las cargas en cada uno de estos elementos, entonces la carga es la misma, porque la intensidad es la misma. Por lo tanto, hago la misma separación, ¿sí? El voltaje total es la corriente total sobre la capacitancia total. Yo tengo que, de nuevo, si la carga total es igual a la carga de todos los sistemas, entonces esto queda como que carga total por 1 sobre esa capacitancia es igual a la carga total por la multiplicación de todos estos se simplifican, y la suma de los capacitores en serie es la misma fórmula, no es igual, es la misma fórmula que para calcular la resistencia en paralelo, ¿sí? Y de aquí podemos derivar las fórmulas que nosotros ya conocíamos, ¿no es cierto? Entonces, si tengo dos capacitores en paralelo,
Esto es igual a capacitor 1 por capacitor 2 sobre capacitor 1 más capacitor 2. Todo esto en faradios, obviamente su valor de medida equivalente. ¿Sí? Tengo también que si todos los capacitores son iguales, yo tengo un conjunto de Cn capacitores en paralelo, esto es igual a N que multiplica a el capacitor I, o lo que es igual, el capacitor total, la capacitancia total es igual a la capacitancia del capacitor sobre N, de donde se deduce de nuevo. La capacitancia máxima de todos los elementos, de todo el circuito, cuando los capacitores están en serie, siempre será menor que la capacitancia más pequeña, ¿sí? Tal como lo vimos en resistencias, ¿sí? Exactamente igual. Entonces, ¿de qué me define que la carga sea igual? Me define que la intensidad de corriente que está pasando por cada uno de esos elementos es la misma. Pero yo también tengo otra forma de determinar que la capacitancia total de circuitos de capacitores en serie es menor que la capacitancia más pequeña, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo conecto varios capacitores? ¿Qué pasa cuando yo conecto varios capacitores en serie? Los capacitores son dos placas que contienen energía, ¿ok? Entonces, aquí tengo una placa que contiene energía y otra placa que contiene energía y que la diferencia me permite saber cuánto voltaje se almacena, bla, 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 bla. Si yo conecto todo esto en serie, ¿sí? Esta placa y esta placa, como son positivo y negativo, y no hay carga en el intermedio, se vuelven la misma placa, ¿sí? Entonces, sumados dos capacitores en serie es como tener un capacitor, uno solo, de distancia más larga. Le añado otro más. Como aquí no hay carga, esta placa y esta placa se vuelven la misma, ¿sí? Tal como los nodos. Entonces, yo tengo que la distancia aumenta y así sucesivamente. Cuando yo tengo capacitores en serie, la cantidad de la capacitancia, ¿sí? Es como si yo estuviera poniendo las placas una junto a otra, una junto a otra, una junto a otra, una junto a otra. Al final es un capacitor, ¿sí? Voy a borrar estos puntitos que escribí aquí. Al final es un capacitor donde la placa positiva es esta y la placa negativa es esta. ¿Esto qué quiere decir? El dieléctrico se mantiene, los coeficientes se mantienen, que varía la distancia. Y acabamos de probar que si es más grande la distancia entre dos placas en un capacitor, la capacitancia disminuye. Entonces, tenemos dos formas de comprobar que justamente la suma de capacitancias en serie es menor que la menor capacidad. ¿Por qué? Porque como yo tengo que esta placa y esta placa, el momento de la adición, se vuelven la misma placa, yo tengo que el capacitor lo único que ha hecho es aumentar su distancia entre la placa positiva y la placa negativa. Disminuye la capacitancia, ¿sí? De esa forma yo puedo comprobar justamente que la capacitancia disminuye y no solo por las reglas de corriente y de voltaje. Entonces, hay dos formas de ver que la capacitancia disminuye. Entonces, hagamos un ejercicio rapidito, ¿sí? Si yo tengo tengo 6 capacitores de 10 picofaradios en serie, ¿cuánto es la capacitancia total? Señor Guaña. Señor Guaña.
Si está con nosotros. Va a haber un día en que las clases no sean una sesión de Ouija. Señor Granizo. Si está con nosotros. Sí, ¿me puedo repetir, Inge, por favor? Si yo tengo 6 capacitores en serie de 10 picofaradios, ¿cuál es la capacitancia total del circuito? De 0,6. ¿Perdón? De 0,6. ¿Por qué? Porque es 10 dividido para 6. Sí. Exactamente, ¿sí? Es igual a 0,6 picofaradios. ¿Sí? Como ven, vamos aumentando teoría, vamos aumentando conceptos, pero las fórmulas siguen siendo la misma, ¿sí? Una multiplicación, una división. Tenemos que darnos cuenta de los signos, eso ya lo vamos a ver cuando ustedes consulten las mallas y hagamos ejercicios sobre eso. Ok, entonces, ahora la pregunta, antes de finalizar la clase. ¿Hay un capacitómetro? Porque nosotros tenemos un voltímetro para medir el voltaje que cae sobre la resistencia. Tenemos un amperímetro para medir la corriente que cae sobre la resistencia. ¿Qué pasa con el voltaje el momento en el que yo estoy trabajando con un capacitor? ¿Sí? Recordemos que el voltaje, aparte de ser resistencia por intensidad, es igual a la carga sobre la capacitancia. ¿Sí? Esta fórmula al revés. Por lo tanto, el voltaje de la fuente es igual al voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje N. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, ¿sí?, que la capacitancia total sobre la capacitancia del un capacitor X por el voltaje total es igual, ¿sí? El voltaje de la fuente es igual a la capacitancia total por una capacitancia definida por un voltaje total, ¿sí? Cx es el voltaje de cualquier capacitor, perdón, aquí es el voltaje X, ¿sí? Si no, no se iba a salir nunca. Entonces, yo tengo que el voltaje total de la fuente es igual a la capacitancia total dividida por la capacitancia de un capacitor en específico por el voltaje de ese capacitor en específico, por variaciones de estas mismas fórmulas, ¿sí? Ya sabemos que la carga es la misma en todos los elementos y como la carga es la misma en todos los elementos, yo puedo determinar que la capacitancia total está en función de ese elemento, luego yo tengo para definir el voltaje, etcétera, etcétera, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que sé? Que el voltaje X por la capacitancia de X es igual al voltaje total por la capacitancia total. ¿Por qué? Porque la carga N es igual a la carga total. Y la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. ¿Sí? ¿Por qué la carga es igual? Porque la intensidad es igual. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, el voltaje de un capacitor N, ¿sí?, es igual al voltaje total, es igual a la capacitancia total por la capacitancia de ese valor dividido por el voltaje total. ¿Qué se desprende de esto? ¿Sí? De esto se desprende que el voltaje es mayor cuanto menor sea la capacitancia. Y ustedes me van a decir que esto no tiene sentido. Sí lo tiene. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que el voltaje que se almacena en el capacitor es mayor cuanto menor sea la capacitancia. Estoy diciendo que cuando pongo una fuente de voltaje en un circuito en serie y este circuito tiene capacitores,
El voltaje que yo mido entre los polos de ese capacitor va a ser mayor en cuanto más pequeño sea el capacitor, ¿sí? El capacitor más pequeño va a tener mayor voltaje entre sus bordes que un capacitor más grande, ¿sí? Rápidamente, para finalizar la clase. Supongamos que este voltaje, vamos a hacer que solo tengo 3 capacitores, ¿sí? Hasta aquí es mi circuito. El voltaje es de 12 voltios y este capacitor es de 0,1 microfaradios, este es de 0,47 microfaradios y este es de 0,32 microfaradios. ¿Cuánto es el voltaje en el capacitor 1? Señora Simbaya, por favor. Señora Simbaya. Se nos cayó otro espíritu. Señor Fuertes. Sí, Inge. ¿Cuál es el voltaje en el capacitor 1? Yo tengo este circuito, tengo una fuente de 12, tengo un capacitor de 0,1 microfaradios, de 0,47 microfaradios, de 0,32 microfaradios. ¿Cuál es el voltaje en el capacitor C1? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Multiplicar los 12 voltios por 0.1 microfaradios. ¿Por qué? Por la ley que me decía que era la carga. No estoy pidiendo la carga, estoy pidiendo el voltaje. Tiene que usar esta fórmula. Ah, perdón. De esta fórmula, ¿qué le falta? Tiene la capacitancia en X, que es 0.01 picofaradios. Tiene el voltaje total, que es 12 voltios. Tiene que sacar la capacitancia total. ¿Cómo saca la capacitancia total? Pero es que justo esa parte no la alcanzo a ver porque tengo una raya en la pantalla que no me deja ver. Sumando todas las capacitancias. Sumando todas las capacitancias. No se olvide que tiene que sumarlas de manera invertida, como si fueran resistencias en paralelo. ¿Cuánto sale eso? Sí. A ver, déjenme anotar. La capacitancia total 15.50. ¿Seguro?
Sí, es lo que me sale. Volvamos al concepto. 1 sobre 15.50. ¿Y eso cuánto es? Para 15.50. 0.064. Ya, excelente. No se olvide, 4 decimales, 0.064. 0.0645. Ya, perfecto. Microfaradios. Entonces, el voltaje que está cayendo sobre 1 es 0.0654 dividido para 0.01 por 12. ¿Cuánto sale eso? Por 12. 7.74 voltios. 7,74 voltios. Muy bien, entonces se comprueba que si yo pongo 12 y aquí yo tengo 7.74 voltios, quiere decir que tengo 4.26 voltios entre el capacitor 2 y el capacitor 3, ¿sí? El capacitor más pequeño siempre va a tener la mayor caída de voltaje en un circuito en serie. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Si no hay preguntas, por favor, revisen lo que hemos visto. No se olviden de revisar cuáles los conceptos de corriente, voltaje, las leyes de Kirchhoff, etcétera. Y nos continuaríamos con nuestra clase el siguiente día jueves. ¿Preguntas adicionales? Inge, disculpa, yo tengo una pregunta. Sí. Es con respecto a un ejercicio que hubo en el capítulo número 3. Ujú. Ya lo envié por chat ya. Lo que pasa es que en el Ok. literal B me pide que calcule el peso del alambre, entonces no sé cómo resolver esa literal. El peso del alambre. Este de resistencia es 3,14. También indique que la thickness, ok. Stranded wire es uno de 32 pulgadas. ¿Cuál es la próxima longitud en pies? ¿Cuál es el peso del alambre en el reel? Ya, es cobre. Entonces tiene que tener una densidad por metro cuadrado. Una densidad por pulgada en este caso. Entonces, si usted tiene que por cada pulgada de cobre hay determinados gramos, usted puede determinar el peso de ese cable como tal. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Y qué? ¿Preguntas adicionales? Bien. Nos vemos el día jueves. Que tengan un buen día. Gracias, Inge. Gracias, Hasta luego. Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.